Mis hermanos, qué bendición saludarlos una vez más. Desde hace 15 días hay algunas familias, pastor, esta semana no vamos a estar. Al año solo tenemos una oportunidad para viajar en familia y nos vamos a descansar un poco. Así de que algunas familias no están porque me imagino andan por Pana o por ahí paseando, pero siempre orando por ellos para verlos muy pronto. Y qué alegre ver algunas familias que no habíamos podido verlos. Bienvenidos, mis hermanos, es un gusto para nosotros tenerlos y también para nuestros hermanos que están en plataforma. Hoy quiero compartir con ustedes la bendita palabra del Señor en Primera de Juan, en su capítulo 4, para poder reflexionar y atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones. Primera de Juan en su capítulo 4. Vamos a leer, mis hermanos, del versículo 5 al versículo 15 y nos dice de esta manera: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Hermanos, este pasaje de la palabra del Señor nos va a ayudar para poder aprender un poco sobre esta interrogante. ¿Qué produce la expiación cristológica? Esa es la interrogante para esta preciosa hora. ¿Qué produce la expiación cristológica? Mis hermanos, la expiación es la cancelación del pecado. Por eso Jesús fue nuestra propiciación, o sea, el que murió en nuestro lugar. Cuando nosotros vemos entonces lo que nos enfoca la palabra del Señor, podemos aprender sobre esta interrogante: ¿qué produce la expiación cristológica? La primera verdad que podemos sacar a la luz de estos versículos de la palabra de Dios es que produce la justificación del creyente. Esa es la primera verdad que podemos encontrar en estos versículos. Al analizarlo de arriba hacia abajo, podemos encontrar esta primera respuesta. ¿Qué produce la expiación cristológica? Produce la justificación del creyente. En la justificación, nuestros pecados son completamente perdonados en Cristo, en un acto único y definitivo, y sellado una vez para siempre por la obra del Espíritu Santo. Esto es la idea que nos presenta la palabra del Señor, sin olvidar que hubo un procedimiento divino según las Escrituras. Debido a su amor y misericordia, Dios se hizo hombre, de acuerdo a lo que tenemos en Juan capítulo 1 y versículo 1 al 14.
y cargó con los pecados del mundo en su cuerpo en la cruz. Esto lo tenemos en 1 de Pedro 2:24 para poder entender lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios. Somos perdonados cuando reconocemos que nada podemos hacer para merecer el favor de Dios. Y en cambio, ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Esto marca la diferencia entre la enseñanza bíblica cuando nos quiere enseñar con esta interrogante: ¿qué produce la expiación cristológica? Produce la justificación del creyente. Y esto lo podemos notar en Efesios 2, 8, 9. Solamente Dios salva. Lo único que podemos llevar a la cruz es nuestro pecado. Escuchemos esto. Solamente Dios salva. Lo único que podemos llevar a la cruz es nuestro pecado. Cualquier religioso podrá estar pensando: pastor, pero yo puedo llevar mis buenas obras. La palabra de Dios nos recuerda que nuestras obras delante de su presencia son como trapos de inmundicia. Pero cuando son obras como frutos de la fe en Cristo, eso marca la diferencia, porque entonces podemos entender lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor. ¿Qué produce la expiación cristológica? Produce la justificación del creyente. Tanto Dios el Padre como Jesús son llamados Salvador en el Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, el que libera del pecado. Debe recordarse que fue el Padre quien envió al Hijo para ser nuestro Salvador. Y esto lo tenemos también en el contexto del pasaje que leímos. Ser justificado es ser hecho o considerado justo delante de Dios. Desde el punto de vista teológico, es un acto divino por el cual Dios declara al pecador inocente de sus pecados. No que lo sea ahora, sino que es declarado o considerado como inocente. Tenemos que entender esto y tener un poco de cuidado para no tocar extremos y caer en el mundo religioso. Esta justificación no es, sin embargo, arbitraria, ya que se basa en el sacrificio de Jesús, en su sangre derramada, siendo ahora justificados exclusivamente por su preciosa sangre, de acuerdo a lo que tenemos en Romanos 5:9. Cuando Dios ve al cristiano, lo observa a través del sacrificio de Cristo y lo ve como si no tuviese pecado. Esta declaración de inocencia no es gratuita, ya que exige la satisfacción completa de la ley de Dios, de las demandas de la ley de Dios en el sentir perfecto de la palabra. Y ningún ser humano pudo cumplir todas esas demandas de la ley, pero su precioso Hijo sí lo pudo. Por la obra de Cristo en la cruz, tal y como lo dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces esto nos ayuda a comprender lo que está escrito en Hebreos capítulo 9 y 22. Por el sacrificio de Jesús, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Y esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 5 y versículo 18. En la justificación, la justicia de Dios cae sobre sí mismo. Entendamos esta parte bíblica. En la justificación, la justicia de Dios cae sobre sí mismo. En otras palabras, cae sobre Jesucristo su Hijo, que de este modo ganó a la iglesia por su preciosa sangre y no por la justicia propia de la iglesia o de cualquier creyente individual. Podemos encontrar esto en Hechos capítulo 20 y versículo 28. Así podemos recibir misericordia y no ser condenados por nuestros propios pecados. También la gracia de Dios es derramada sobre nosotros. Recibimos vida eterna. Esta justificación es un don gratuito de la gracia divina, según Romanos 3:24. Por fe exclusivamente, según Romanos 3:28. Debido a que Jesús cargó con nuestras culpas, Él cargó con nuestras culpas. Para comprender lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios sobre esta interrogante: ¿qué produce la expiación cristológica?
Hermanos, a la luz de la palabra de Dios, la primera respuesta es que produce la justificación del creyente. Dios ve al creyente ahora como justo, no por sus buenas obras, no por su naturaleza, sino porque la preciosa sangre de su propio Hijo fue derramada en la cruz del Calvario. Él murió en nuestro lugar. Pero también encontramos otra respuesta al estar meditando en estos versículos de la palabra del Señor en su contexto. ¿Qué produce la expiación cristológica? La segunda respuesta, mis hermanos, es que también produce la santificación del creyente. También produce la santificación del creyente. Una perspectiva general del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos enseñará varias ideas para comprender lo que acá nos está enseñando la palabra de Dios. Porque desde el Antiguo Testamento empezamos a notar y a escudriñar y a encontrar palabras que tienen que ver con la palabra santificación. Y santificar significa separar, poner aparte para un uso sagrado. Dios santificó a Israel como su propia y especial nación, de acuerdo a Ezequiel 37:28, para entender un poco el Antiguo Testamento. La santificación puede aplicarse a la gente de acuerdo a Éxodo 19:10-14, pero también a un monte de acuerdo a Éxodo 19:23, y también al día del Sabbat, al tabernáculo de acuerdo a Éxodo 20:39. Y de hecho toda cosa creada es santificada a través de la palabra de Dios y de la oración, de acuerdo a 1 Timoteo 4:4. Esto solo nos lleva a la reflexión para pensar que cuando Dios creó todo lo que había hecho, cuando terminó la obra de su creación, al ver todo lo hermoso que Él había hecho, la palabra de Dios nos recuerda en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y lo bendijo Dios y lo santificó. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender de que Dios nos ha separado a los cristianos para santificación, no para impurezas del mundo. Según 1 Tesalonicenses 4:7, y como santos somos llamados a realizar buenas obras, pero estas buenas obras son frutos de la fe, de acuerdo a Efesios 2:10. Los cristianos que conforman la iglesia son llamados la nación santa del nuevo pacto. Esto lo tenemos en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Los cristianos son llamados a santificar a Cristo como Señor en sus corazones. Esto lo tenemos en 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 15. En la vida del cristiano, la santificación se activa por la justificación de la obra cristológica en la cruz. En otras palabras, es fruto de la justificación, la santificación. Mis queridos hermanos, esto le sigue la santificación, que es un proceso. Para entender la santificación en la vida del creyente, la santificación, mis queridos hermanos, es un proceso por el cual el Espíritu Santo nos guía para parecernos cada vez más a Cristo en lo que pensamos, deseamos, decimos y hacemos. En esto consiste la santificación, para que nosotros nos demos cuenta de qué manera está obrando el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, para ver cuánto estamos creciendo espiritualmente. El carácter de Cristo va aumentando en nosotros. La verdadera santificación sería imposible sin la obra expiatoria de Cristo en la cruz, pues es imprescindible que nuestros pecados sean perdonados para que podamos andar en el camino de una vida santa, una vida de santidad. Para entender que la santificación, mis hermanos, es obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, para comprender que es fruto de la fe, para no malentender muchos pasajes de la palabra de Dios. La santidad es la cualidad de perfección, impecabilidad e incapacidad de pecar, que en sentido pleno y perfecto es poseída solamente por Dios. Conlleva la noción de separación de todo cuanto es pecaminoso e impuro.
pero tenemos que entender que como cristianos somos llamados a ser santos. Si bien es cierto que solo es Dios quien no peca, pero también la iglesia es llamado a ser santo. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, en relación a nuestro tema. ¿Qué produce la expiación cristológica? Produce la santificación del creyente. Esto me ayuda a comprender, mis hermanos, por qué el creyente y por qué el pueblo de Dios, por qué la iglesia es llamado a ser santo, y lo tenemos en 1 de Pedro 1:16. Hermanos, el llamado a la santidad en esta vida es un mandamiento de Dios a poner en práctica con respecto a nuestros pensamientos, costumbres y acciones. Hemos de ser santos en obediencia a Dios, que es 3 veces santo. Esto lo tenemos en Isaías 6:3. Y Él es Rey de los santos. Esto lo tenemos en Apocalipsis 15:3. Dios nos ha hecho santos a través de su Hijo Jesucristo. Esto lo tenemos en Efesios 1:4 y 1 de Pedro 2:9. Nos ha separado para servirle y adorarle. Por esta razón los creyentes son denominados con frecuencia en el Nuevo Testamento santos. Por eso la Biblia llama a la iglesia santos. Por eso la Biblia llama al cristiano santo. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, que en esta etapa de la santificación el carácter de Cristo se va formando en el creyente mientras viva en la tierra. Esto nos ayuda a comprender, hermanos, que la santificación, como es un diario vivir a cada segundo en la vida cristiana, a veces el creyente es tentado en pensar, bueno, yo vivo en santificación solo 1 hora o 2 horas de culto. No, mis hermanos. No. Ese es a cada momento, a cada segundo de la vida. Y esto me ayuda a comprender, mis hermanos, que muchos creyentes, lejos de que el carácter de Cristo se está formando en sus vidas, tristemente todavía no entienden lo que es la parte del cascarón de la vida religiosa con un estilo de vida agradable delante del Señor. Cuando nosotros leemos Gálatas sobre los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, podemos ver y podemos examinarnos cuánto del carácter de Cristo tenemos en su vida, en nuestra vida, como obra del Espíritu Santo. Pero también podemos darnos cuenta cuánto de lo carnal todavía hay en nuestra vida cuando leemos la otra parte de Gálatas. Porque tal y como dice la Biblia, manifiestas son las obras del Espíritu, pero también manifiestas son las obras de la carne. Aquel hermano que de alguna manera es tentado a vivir religiosamente consagrado 1 hora o 2 horas de culto, y que solo sale del culto, está lleno de rencor, de odio, resentimiento, de pleito, de celo, de contienda, de enemistad, de división. Mi hermano es un niño que está en párvulos, que todavía no ha crecido espiritualmente, es raquítico. Ahora aquel que ve cómo el carácter de Cristo se va formando en él, puede decir delante de Dios: Señor, solo tu gracia está haciendo que yo crezca espiritualmente, porque tú estás obrando en mí y yo no merezco nada de tu gracia, pero tú estás obrando en mí. Sin embargo, esto no implica un cambio en nuestra naturaleza en el sentir perfecto de la palabra, porque esta naturaleza solo tiene que entender que el único impecable acá es Cristo, pero el cristiano tiene que entender que es llamado a santificación. Pero el cristiano debe entender que la expiación cristológica produce la santificación en la vida del creyente. Por eso, hermanos, es de nuestro tema con esta interrogante: ¿qué produce la expiación cristológica? Produce la santificación del creyente. ¿Cuánto está creciendo el creyente espiritualmente? ¿Cuánto el carácter de Cristo va creciendo en su vida? En la Biblia podemos ver muchas cosas para ver cuánto la palabra de Dios está creciendo e impactando en nuestra vida. Cuando vemos todo lo negativo, cada quien puede evaluarse, sin necesidad muchas veces que se los recuerden. Muchos hasta de memoria tienen los textos para poder ver cuánto está creciendo en la gracia de Dios. ¿Por qué?
Porque hoy nos está enseñando la palabra del Señor con esta interrogante: ¿qué produce la expiación cristológica? Produce la santificación del creyente. Y quiero llevarles a otra verdad. Viendo estos versículos de la palabra del Señor, también podemos entender, mis hermanos, que a la luz de su contexto podemos ver otra gran idea que tenemos sobre esta interrogante. ¿Qué produce la expiación cristológica? También produce la glorificación del creyente. Esta es la otra verdad que tenemos acá. Produce la glorificación del creyente. En la vida del creyente será una realidad tal y como lo expresa el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es pura ganancia. La glorificación del creyente, su antesala, será con la experiencia de la muerte, y su clímax será con la resurrección de su cuerpo glorificado para vivir en glorificación eternamente con Cristo. Esto es lo que nos está enseñando la palabra del Señor en relación a nuestro tema. ¿Qué produce la expiación cristológica? También produce la glorificación del creyente. No será sino hasta que alcancemos el estado eterno por medio de la resurrección, y que alcanzaremos un estado de perfecta santidad, para comprender lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor, que produce la glorificación del creyente. Es un estado de suma exaltación y perfección. Jesús resucitó con un cuerpo glorioso y viene a traer a su pueblo para que Él cumpla su palabra para con la iglesia, que también tendrán un cuerpo glorificado. Ahí se estará viendo el esplendor perfecta de la gloria divina, para que la iglesia tenga esa esperanza de acuerdo a como Cristo Jesús vino a vivir y a enseñar sobre esta tierra. Los creyentes difuntos serán glorificados en la resurrección, y al mismo tiempo los creyentes que están aún vivos, cuando el Señor vuelva, serán instantáneamente glorificados. Y esto lo tenemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17. Para poder nosotros recordar las palabras del apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Al pensar en las palabras del apóstol Pablo a los tesalonicenses, los creyentes glorificados poseerán un cuerpo incorruptible y ya no tendrán la naturaleza pecaminosa ni necesidad de comer o beber, y no estarán sujetos a la muerte física, porque tendrán un cuerpo glorificado en el futuro. Y esta idea lo tenemos de manera amplia también en 1 Corintios capítulo 15 versículo 35 en adelante, donde nos recuerda en relación a la glorificación del cuerpo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria.
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, pero el postrer Adán espíritu vivificante. Y 1 Corintios 15:50, en relación a la glorificación, mis hermanos, nos enseña de esta manera: por eso os digo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:50, por eso os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y mis queridos hermanos, entonces esto nos ayuda a entender la interrogante: ¿qué produce la expiación cristológica? Produce la glorificación del creyente. Nos ayuda para que nosotros podamos darnos cuenta de que muchas veces hay muchas creencias no tan bíblicas, muchas prácticas no tan bíblicas, pero solo la palabra de Dios nos lleva a la reflexión para poder nosotros atesorar las grandes verdades que hay, para poder vivirlas y aplicarlas a nuestra vida, porque somos creyentes en Cristo Jesús. Con nuestro tema, mis queridos hermanos, ¿qué produce la expiación cristológica? Dios, a través de su palabra, nos ha enseñado tres grandes verdades. Produce la justificación del creyente, produce la santificación del creyente, pero también produce la glorificación del creyente. ¿Le damos gloria a Dios por eso? Por esa razón estamos sentados acá. No porque seamos bonitos o guapos o porque sí podemos, no, aquí estamos porque un día reconocimos que fuimos y éramos vil pecadores. Por eso aquí estamos. Y el Señor en su gracia está levantando a su iglesia. El Señor en su gracia, su carácter se está formando en su iglesia, en los creyentes, para que entiendan que sobre esta tierra hay un propósito bien trazado, porque Dios, a través de su precioso Hijo, va a regresar para glorificar a su amada iglesia. Esta es la perspectiva bíblica. ¿Qué produce la expiación cristológica? Justificación del creyente, santificación del creyente, glorificación del creyente. Cada quien puede darse cuenta cómo está esto en su vida. Si en la santificación del creyente, el hombre cristiano, el hombre de fe, puede darse cuenta cuánto se está formando el carácter de Cristo en su vida, puede decirle a Dios: Señor, en realidad yo soy débil, no he aprendido a crecer como tú quieres. Porque el hecho de tener 70, 80, 90 años no quiere decir que sea un maduro en la fe o que el carácter de Cristo se esté formando en su vida. A veces son los más infantiles espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo, en la vida práctica, a los cristianos siempre les recuerda: quítese de vosotros toda amargura, toda ira, toda discordia, toda enemistad, toda división, todo lo que desagrada a Dios, quítenlo. Desde ahí el cristiano puede calificarse cuánto el carácter de Cristo se está formando en su vida. Recordando muchas porciones de la Biblia para vivir en santidad. De muchas formas lo dice la palabra del Señor. El que hurte ya no hurte más, para hacer recordar al creyente que tiene responsabilidad de crecer espiritualmente. La única manera de ver cómo se está creciendo en santidad es ver a papá, mamá, estar de rodilla delante de Dios o escudriñando las escrituras, compartiendo la bendita palabra de Dios. Es la única manera de ver cómo el carácter de Cristo se está formando en su vida. Porque si los cristianos son tentados a pensar: no, yo soy creyente porque voy al culto, eso es secundario. Cada quien puede evaluarse.
para poder reflexionar y poder decir en lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Qué produce la expiación cristológica? Si realmente Él perdonó nuestros pecados y murió en nuestro lugar, entendamos que produce la justificación del creyente, la santificación del creyente y produce la glorificación del creyente. ¿Cómo está esto en nuestra vida? No me vaya a decir como alguien me lo decía: pastor, ¿quién sabe si yo voy a ir al cielo? Yo no sé, pastor, tal vez una chiripa yo me voy. Es la palabra que él usó. Hermano, usted cree que la salvación es por obras, usted no ha entendido el evangelio. Es que me estoy comportando bien para ver si entro o no entro. Eso es por obras. Si hoy hemos entendido qué dice la Biblia, qué produce la expiación cristológica: justificación, santificación, glorificación. Cristo va a venir por una iglesia de acuerdo a la obra cristológica. Hay alguien que le quiere decir a Jesús: perdóname, Jesús, yo no he crecido tan agradable delante de ti. Si tú pagaste por mis pecados, Señor, perdóname. Perdóname porque soy débil y tu carácter no es tan fuerte en mí. ¿Alguien quiere levantar su manita? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien le quiere decir a Jesús: perdóname, Jesús? Perdóname por ser débil. Perdóname por ser carnal. Perdóname, Jesús, porque me cuesta y por favor solo tú tienes el poder para quebrantarme y humillarme. ¿Alguien quiere levantar su mano? Amén. Aquí hay una manita más. Aquí hay una más. Aquí hay una más. ¿Quién más? ¿Quién más quiere levantar su mano? Amén. Aquí hay una manita más. ¿Quién más lo quiere hacer? Tenemos varias manitas. ¿Hay alguien más que lo quiere hacer? ¿Hay alguien más? Si no lo hay, hermanos, inclinen su rostro. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta interrogante: ¿qué produce la expiación cristológica? Señor, y a la luz de tu palabra nosotros hemos aprendido que la expiación es la cancelación del pecado. Por eso Jesús fue nuestra propiciación, o sea, el que murió en nuestro lugar. Señor, si hay una auténtica conversión, la evidencia tiene que crecer. El carácter de Cristo en nuestra vida tiene que crecer. Porque confiados en esa esperanza de que tendremos un cuerpo glorificado que solo tú tienes preparado para tu amada iglesia. Señor, por favor te ruego por mis hermanos que levantaron sus manos. Padre, tú conoces sus corazones. Señor, límpialos, guárdalos, quebrántalos, y que tu palabra more en sus corazones para crecer y tu Santo Espíritu los redarguya para que día tras día te den la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.